Hola chicos, hoy vamos a ver la microestructura. Estamos analizando la estructura de un texto y sabemos que existe una superestructura, una macroestructura y una microestructura, donde todas ellas están relacionadas y nos permiten el entendimiento completo de un texto. Ahora, la microestructura es la que nosotros conocemos como la organización pequeña, es decir, nos vamos a los aspectos mínimos que podríamos analizar de un texto. Estos pueden ser los tipos de ideas como la principal y las secundarias, o incluso las palabras, sobre todo las relaciones que existen entre todos estos conceptos, cómo relaciona una idea secundaria con una idea principal, o cómo funciona internamente una idea principal o una idea secundaria. La microestructura textual sirve para relacionar sucesiones de pensamientos, para que los enlacemos de una manera lógica y coherente. Aquí ya notamos cómo relacionamos la macroestructura. En ella, nosotros establecemos el orden lógico de nuestro pensamiento, de nuestras ideas. Pero en la microestructura, al momento de analizar este tipo de ideas, observamos cómo se relaciona una idea principal con una idea secundaria. Cuando hacemos esto, concebimos de forma más clara cada una de las partes que van conformando esa oración. Es decir, la puedo yo ir segmentando y puedo saber qué partes conforman a la idea principal, qué partes conforman a la idea secundaria, en el sentido de un análisis estructural. Y al mismo tiempo, revisar los tipos de conectores y ver cuál es la relación que existe entre una y la otra. Por eso decimos, relaciones de ideas o de palabras. Revisamos cuatro aspectos más sobresalientes sobre este asunto. Primero, lo gramatical, saber los tipos de palabras, función gramática. Lo léxico o sintáctico, la función sintáctica que va a cumplir cada una de las palabras dentro de la oración. Por ejemplo, si tengo un sustantivo, su función sintáctica es la de un nombre, posiblemente esté ante un sujeto. Si encuentro un nexo, entonces su función sintáctica es de enlace y me va a permitir saber la función de la oración, la función del párrafo o el tipo de oración específica. Además, se apoya de las propiedades de la redacción, como la coherencia o la cohesión. En cuanto a la coherencia en organización lógica, idea principal, idea secundaria, idea terciaria y relaciones. En cuanto a la cohesión, elementos que nos permitan distinguir la unión de esos elementos, como la elipsis, la referencia o las interpretaciones. Por ejemplo, analicemos el siguiente texto. Cuando yo reviso la microestructura, pues lo primero que voy a enfocarme son en la localización de los tipos de ideas. Como ya nos apoyamos de la macroestructura, lo más seguro es que ya tengamos las ideas principales. Simplemente voy a encontrar mis ideas secundarias. Vamos a observar. Aquí tengo una idea principal. Está marcada. Las hierbas silvestres que crecen alrededor de los cultivos son enemigo constante de los agricultores. Hay una coma seguida de un nexo. Este nexo me está indicando cierta información. Y lo uno o lo tomo como parte de la otra idea secundaria. Roba nutrientes, luz y agua. El nexo ya me está indicando que este segmento es explicativo y depende de la principal. Ahí estoy estableciendo una relación. Por lo tanto, comienzo a observar la microestructura. Puedo encontrar otras ideas secundarias. La siguiente, para evitar que invadan las áreas de siembra, hoy se emplean herbicidas sintéticos, si bien han resultado tóxicos y contaminantes. Localizo otro nexo y lo uno a otra idea secundaria. Las hierbas silvestres terminan por volverse resistentes a ellos. Entonces puedo decir que existe una idea principal con tres ideas secundarias. A estas también yo las puedo analizar, puedo establecer las relaciones. Primero, puedo saber el tipo de oración. En mi idea principal, por ejemplo, tengo una idea subordinada. Lo sé porque tengo el nexo que y encuentro dos verbos, crecen y son, por lo tanto tengo dos acciones. Puedo saber incluso el tipo específico de subordinada, que sería una adjetiva. Las hierbas silvestres que crecen alrededor de los cultivos, ahí sustituyo las hierbas silvestres, las cuales crecen, las hierbas silvestres bonitas, las hierbas silvestres verdes, son un enemigo constante de los agricultores. Entonces, puedo saber el tipo de oración.
Función. Ya mencionamos, por ejemplo, ahí que una es subordinada de la otra, funciona como adjetivo dentro de la otra. O de otra manera, aquí localizo el nexo además, que está separando dos ideas secundarias. Este nexo es de tipo copulativo, por lo tanto, sé que si uno de estas oraciones voy a tener un segmento coordinado, es decir, estoy agregando información. Además, puedo revisar la estructura sintáctica. Por ejemplo, dice, las hierbas silvestres terminan por volverse resistentes a ellos. Consta de un sujeto, tiene un predicado, tiene sus respectivos núcleos, etc. Todos estos elementos son los que tú puedes revisar con microestructura. Cuando mencionamos elementos cohesivos o coherentes, pues nos enfocamos a la jerarquización de las ideas. Inicié con una idea principal y continué con las secundarias para ampliar la información. El entendimiento es directo. Elementos cohesivos. Comienzo hablando de las hierbas, sigo en mis ideas secundarias haciendo referencia a esas mismas hierbas o haciendo referencia a un elemento mencionado anteriormente. Si es necesario, puedo incluso omitir elementos ya que los mencioné anteriormente, es decir, hago uso de la elipsis. Además, en la microestructura vemos que funciona como un sustento de las ideas principales. En el ejemplo anterior observamos que al identificar la idea principal y las ideas secundarias y la relación que existen entre ellas, las secundarias suelen funcionar con cierto aspecto. Una principal puede ser una exclamación, una aclaración, una complementación o una ejemplificación, y esa relación se va a demostrar al momento de relacionarla con la idea secundaria. Por último, vamos a revisar unos ejemplos de preguntas en donde nosotros hacemos uso de la microestructura. Tenemos un fragmento y una pregunta relacionada. Dice, en el cuarto párrafo, al utilizar el conectivo, en otras palabras, lo hace para utilizar el recurso denominado coordinación, ejemplificación, explicación, paráfrasis o jerarquización. Cuando nosotros vamos directamente sobre estas palabras, localizamos que es un nexo. Dice, en otras palabras, es un tipo de nexo explicativo que está enlazando dos oraciones, de modo de que una sirve de explicación a la otra. Por lo tanto, el recurso que yo estoy utilizando es explicación. Y esto lo sé haciendo el análisis de la microestructura. Otra pregunta sería, dice, en el último párrafo, ellos provocan y mantienen la actividad. Se observa el enlace de dos oraciones, coordinantes adversativas, coordinantes copulativas, subordinadas condicionales, subordinadas temporales y subordinadas disyuntivas. Como solo me están preguntando por ese segmento específico, ellos provocan y mantienen la actividad, lo que yo hago es localizar. Está en la existencia de un nexo y además hay dos verbos, provocan y mantienen, dos acciones distintas, por lo tanto, esta es una oración compuesta y ya me indica que es coordinada y además forma parte de los copulativos, forman parejas, por lo tanto, estoy ante una oración coordinante copulativa. Este tipo de preguntas se resuelven con microestructura. Entonces, chicos, eso es todo por hoy, nos vemos en la siguiente clase.